están mis amados? ¿Cómo les va? Una vez más estoy con ustedes aquí interviniendo en Facebook para compartirles una palabra en la cual le había dicho que les iba a llevar. Tiene que ver con el título que usted ve que aparece aquí en el vivo, en el live. Y yo quiero hablarles sobre lo que es la condición del hijo como afrenta para Dios, la condición del justo más bien, porque nuestro deseo es estar en la posición de hijos para poder llegar a esa herencia, para poder posicionarnos en todo terreno en el cual los hijos de Dios podemos llegar a tener esa autoridad, ese dominio que tanto necesitamos para poder llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y también, como Él lo ha dicho en Jeremías 29:11, en la cual Él nos habla de que ese propósito, ese deseo, esos planes de Él están pendientes para darnos el bien que deseamos. Así es que Dios quiere que nosotros soñemos, pero dentro de lo que es su voluntad, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para su honra y para su gloria. Pero hay muchas cosas, hermano, que nosotros estamos haciendo que no nos están permitiendo vivir en esa plenitud a la cual nos enfrentamos ante un panorama que nos hace sentir un poco como que no agarramos bien este juego en el cual estamos, que es la fe. Y nosotros pensamos que todos los hombres que proceden al arrepentimiento, que son llamados por Dios, que son atraídos por la fe de Dios, tienen un propósito en Dios, tienen un llamado, tienen una herencia, deben pasar de ser solamente creyentes que confiesan, que proclaman, sino decir. Vamos a ver, el internet pues como que se fue no hace mucho, ya volvió. Sí, vamos a ver lo que es una afrenta. ¿Qué es una afrenta? Dice: afrenta es hecho o un insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad. ¿Por qué ayer yo estaba tanto con esa palabra? Y definitivamente estamos viendo que no es de extrañar que el impío pueda llegar a ser una afrenta para Dios. Puede ser, como dice aquí, un insulto, puede ser para Dios desagradable y desaprobado, convertirse en una afrenta para Dios, que era el caso que estábamos hablando de este señor Franklin Robinson, que estaba hablando, que reproduciendo una información la cual se convierte en una ofensa, porque cuando tú te conviertes en una ofensa para una persona es porque esa persona definitivamente tiene algo en que poder ofenderse. Y este es el caso de Dios, ese es el caso del Hijo de Dios, ese es el caso de la credibilidad de Dios. Y por eso nosotros decimos que también dentro de lo que es la iglesia del Señor existen muchas cosas que nos hacen ser afrenta para Dios, y eso nos convierte en unos candidatos a vivir una vida pues sin sabor, sin gozo, sin llegar a ser ese crecimiento a lo cual Dios nos ha mandado y nos ha llamado a crecer. Entonces nosotros necesitamos entrar en esa plenitud de vida, quitando todo lo que es afrenta. Pero ¿qué es lo que Jesús nos habla en la palabra? Y nos dice primero, dice que en el libro de Juan, nos está hablando en el capítulo 1 y el versículo 12, dice que más a todo lo que le recibieron le dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Entonces, lo que Dios te está diciendo allí es que hay una condición, hay una situación en la cual hay un recibimiento del Hijo de Dios. Hay frutos que debemos dar debido a ese recibimiento del Hijo de Dios. Entonces, Romano habla y empieza ahora lo que es la dicotomía dentro de la palabra. Jesús habla de muchas dicotomías dentro de la palabra. Él habla en todos los evangelios de dos polos opuestos siempre. Siempre habla de un hijo, del otro, de dos hermanos, siempre trata de dos hermanas, siempre trata de dos posturas, porque lo que Dios nos está diciendo es que el hijo o el justificado, el que ha sido llamado, puede estar en dos aguas, puede estar en una situación de dicotomía, en lo cual lo convierte en una afrenta para Dios, en una afrenta sobre todo para su salvación, en una afrenta sobre todo para la herencia que él debe obtener en Cristo Jesús. La palabra dice que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando la paloma se posa sobre Jesús, el Padre le dice a Juan el Bautista: sobre quien tú veas la paloma, ese es el que da el Espíritu Santo. O sea, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vemos esa interacción en la cual el Hijo de Dios va a recibir el nuevo nacimiento. Es a través de recibir a Cristo, que a su vez le da el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo tiene una interacción de revelarnos la persona de Cristo, revelarnos la mente de Cristo, revelarnos los misterios de Cristo, porque es cuando Cristo está dándonos visiones, cuando Cristo le da visiones a alguien, el Espíritu Santo está ahí. Dice que Él es el que encargado de llevarnos el día de nuestra muerte con ese sello y esa garantía ante la presencia del Señor. Si usted no tiene esa garantía, dice la palabra, si tú no eres del Espíritu, entonces verdaderamente no eres hijo de Dios. Entonces nosotros estamos viendo que el Señor nos está hablando de una preocupación en la cual nosotros tenemos el logo, que es la palabra, pero nos falta el rema. El rema es la revelación fresca de una palabra que está allí implícita, está allí explicada de una manera gramatical. Usted la puede leer, usted puede aparentemente entender, pero usted necesita de ella una instrucción específica. Eso se le llama rema. Por eso es que ese rema te va a llevar a entender tu posición como hijo de Dios, tu condición. Quiere decir, repito, vamos a entender a través de muchas dicotomías que nos presenta la palabra, la condición que ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dice a nosotros que vamos a tener en nuestro caminar con Él. Que eso debe ser erradicado, en lo cual nosotros debemos identificar y discernir para poder entonces hacerle frente a esos obstáculos que no nos van a permitir tomar la identidad y tomar todo aquello a lo cual Dios nos ha sido destinado para nosotros. Pero mira lo que dice en Romanos: nosotros confesamos para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Es posible que el Hijo de Dios esté en esta dicotomía en la cual Él solo está presentando una declaración de la palabra. El Hijo de Dios lee la palabra en voz alta. El Hijo de Dios puede orar la palabra. El Hijo de Dios puede predicar la palabra. El justificado, el justo, puede hablar de todo lo que él desea a través de la palabra. Pero tiene que nacer, como dice la palabra, de un corazón de justicia, lo que tú estás confesando con la boca. Es lo mismo que estaba hablando Santiago, cuando Santiago dice que nosotros tenemos que presentar nuestra fe acompañada de obras. Porque Santiago era discípulo de Jesús. Por eso él te podía dar y explicar la dicotomía que existe dentro de lo que es el Hijo
de Dios, el llamado de Dios. El que ha sido llamado a la fe ha sido atraído. El que está en la iglesia, el que está sirviendo, el que de alguna manera puede estar ejercitándose, pero dice Santiago, tú necesitas dar fruto de justicia, no solamente un fruto de obras, en las cuales tú solamente con eso no puedes salvarte. Tú necesitas dar fruto de justicia. Son muy diferentes a los frutos que nosotros damos. Yo puedo estar predicando aquí, pero verdaderamente cuando yo apago la cámara, yo no voy a dar fruto de justicia, quién sabe, porque me pongo a pelear, por ejemplo, con la vecina y que no hago lo que la palabra dice, que me ejercite en ella y que por todo tenga la paz, en todo tenga la paz hasta donde yo pueda tener la paz. Pero ¿qué hago yo? Yo trato las cosas someramente, no hago caso omiso a la palabra, hago caso omiso a la palabra y ni siquiera sigo lo que ella dice. Entonces, esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, de predicar, de compartir con ustedes, se vuelve nada ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque yo no estoy acompañando mi fe con la justicia. ¿Sabes por qué hay personas que cuando están en la luz dicen algo y cuando tú no lo estás viendo hace otra cosa? Porque en ellos no ha nacido la luz, en ellos no hay ese fruto de justicia. Usted, para tener ese fruto de justicia, usted tiene que ser sellado con el Espíritu Santo. Ahora bien, la Biblia dice que es Cristo quien da el Espíritu Santo. Es a través del recibimiento de Cristo, entonces, que el Padre nos da la paternidad. Nos ha engendrado, dice la palabra, pero no de carne, sino en el Espíritu. Entonces, esa adopción en la cual la palabra dice que decimos Abba Padre, es una interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se llama nuevo nacimiento. Pero ¿qué ocurre con la afrenta? ¿Por qué hay personas que no viven una vida conforme a la justicia de Dios? Por ende no pueden recibir la herencia, por ende están orando cosas que las cuales no reciben, porque dentro de los parámetros en los cuales tú vas a recibir y vas a ser guiado es a través de la paternidad. No existe la palabra paternidad dentro de la Biblia, pero sí se deduce que Dios es nuestro Padre al engendrarnos. Entonces, cuando usted pasa a ser con esa naturaleza de Dios, con ese ADN, que ya ha habido ese nuevo nacimiento, usted adquiere las promesas. Las promesas se hacen una realidad. Es una herencia a la cual usted empieza a ejercitarse. Usted ve que su vida se desarrolla en lo que la palabra está diciendo que usted va a obtener. Entonces, es ahí donde yo planteo el asunto de la afrenta. ¿En qué el Hijo de Dios puede ser perjudicado cuando tiene afrenta? ¿Sabes por qué? Porque la afrenta nace del corazón, de un corazón no renovado por el Espíritu Santo, en la cual tú llevas como una continua pelea con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tú tienes siempre una queja, tú tienes siempre una pregunta para Dios, tú tienes siempre algo en lo cual tú quieres que Dios te explique, tú quieres traerle a Dios todas las cosas en las cuales todavía tú no puedes ser escuchado ni puedes ser tratado como debe ser, porque en ese espacio en que tú te encuentras estás lejos de lo que es la identidad de hijo. Solo los hijos pueden tener esa intimidad con su padre. Por eso es que muchas veces hay cosas en las cuales tú no tienes paz. ¿Por qué? Porque todavía no tienes esa interacción que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu ser, en lo cual te permite ser hijo, y al hijo tú le puedes revelar todo. La palabra dice
que cuando Jesús estaba acá abajo dice: lo que yo oigo de mi Padre, eso digo. Entonces por eso usted no oye la voz del Padre, por eso usted no es guiado por el Padre, por el Espíritu Santo, por eso que usted no obtiene la herencia, por eso que usted no tiene más allá, como decía yo en un video, no tienes más allá de lo que puedes, de lo que te es permitido tener como un ser humano, que es solamente pan, techo y vestido. Tú quieres a veces más, tú quieres que Dios te revele más, que Dios te posicione más, que Dios te ha prometido, pero ¿por qué tú estás ahí estancado? Porque tú tienes dicotomía. Una dicotomía es un plano en el cual tú tienes una interacción, una raya en el centro, como cuando el maestro te ponía una raya y te decía: mira, ponme acá un término y acá me vas a poner el contrario. Las dicotomías dentro de la palabra están representadas por las parábolas. Cuando usted ve que hay una parábola en la cual esa parábola te presenta, vamos a decir, Marta y María, te presenta al hijo pródigo y al hermano, te presenta el trigo y la cizaña, te presenta el tesoro donde el hombre saca cosas nuevas, casa vieja, te presenta el paño viejo, el paño nuevo, el recipiente vino en odre viejo y vino nuevo. Todo eso es una dicotomía en la cual Jesús presenta el reino de Dios y presenta los elementos que somos nosotros en el reino de Dios, los participantes, en lo cual o usted estará en una posición o estará en otra. Pero la palabra revela que usted no puede estar ni allá ni acá, usted tiene que estar es en Cristo. Entonces cuando usted siente, dice la palabra, que estarán dos moliendo y uno será llevada y la otra será dejada. Eso es dicotomía. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo te está diciendo: tú tienes que estar en la posición estratégica como hijo que yo te doy. ¿Cuál es la posición estratégica? El camino, que es Cristo, la guianza del Espíritu Santo y mi amor, y a través de eso es que te voy a bendecir. No podemos estar en dicotomía. Una dicotomía trae problemas. ¿Por qué? Porque trae en el pueblo de Dios interferencia. Fíjese el hijo pródigo. Cuando él sale y él se va, él dice: me voy, Padre, dame lo mío. Y él sale, se queda el otro hijo. Uno malgasta, el otro se queda en la iglesia, no sale a hacer maldad, no sale a hacer daño a su cuerpo, o no sale a hacer inmoralidades, pero el otro sale y se descarria. Cuando el hijo pródigo quiere regresar, entonces le sale el mal al otro que está dentro. Entonces el pueblo de Dios vive en una continua tira que jala. Dice el hombre que está dentro, le dice al padre: ahora le vas a hacer cabrito a ese fornicario, y no está viendo que es el hermano. Él se le olvidó, ¿verdad? Entonces Cristo te pone la posición de los hijos de Dios. Uno que le gusta al mundo, el otro que está adentro, que según él no baila, según él no, pero tiene una hipocresía en su corazón, en la cual le sale cuando el otro llega. Entonces Dios te está viendo y está diciendo, aunque no es inofensivo decirte que ese no es el plan de Dios, de que tú entres en un proceso como le pasó al hijo pródigo. Él pudo llegar restaurado, porque usted vio después su corazón, como a través del golpe de la vida, él pudo decir: yo no voy a ir como hijo, yo voy a ir como un jornalero. Sin embargo, hay Dios en esa parte, pues tampoco quiere que los hijos de Dios tengan que, a través de procesos de golpe, de tantas caídas, usted entonces entienda su posición de hijo. Entonces, de todas formas, sí, los procesos son buenos, y cabe destacar que si usted entra a un proceso, acéptelo y no se queje, porque lamentablemente le tocó
y tiene que hacerlo, y eso te va a llevar a un bien, como le pasó al hijo pródigo, que dice que cuando él llegó le pusieron un anillo, le hicieron una fiesta, le dieron un nuevo vestido, y lamentablemente lo único que tú no vas a tener en el proceso son gente que te van a querer mucho. Vas a tener cosas, vas a tener el amor de Dios, puedes desarrollarte, pero tú vas a tener siempre contra. Entonces lo que Dios no quiere es que nosotros continuemos en esa vida en donde siempre estemos allí con el polvorín, la cizaña y todo que nos esté comiendo, que siempre estemos como que el enemigo quiere atacarnos, como que siempre estemos con una manta arrastrando. Dios quiere que nosotros nos pongamos en una situación firme. ¿Qué es lo que hace Dios? Cristo, cuando presenta esta dicotomía, nos da a entender en la cual Él está hablando a su pueblo, porque siempre nosotros leemos las parábolas, pero nosotros nos preguntamos, queremos hacer toda enseñanza de la parábola, pero en realidad Cristo te está mostrando la realidad de cada. Aquí hay una mujer que decía a Cristo, mira, esta me escucha, Marta quiere estar afanada, y tú vas a ver que María, de todas formas, aunque le escuchaba, María no desarrolló fe, porque cuando se murió Lázaro, entonces tampoco presentó esa fe que tenía que presentar. Entonces Dios te dice, tengo en mi grey una tanda de personas que están haciendo las cosas como la otra parábola, que dice que él le dijo a uno, mira, hazme eso, y el otro le dijo, y ese le dijo, sí lo voy a hacer, y no lo hizo. Y le dijo al otro, haz esto, y el otro le dijo, no, yo no voy a hacer eso, y a la bajada lo hizo. Entonces esa parábola nos muestra a nosotros de que el Hijo de Dios nos está diciendo, hay gente que está trabajando sin fe dentro de la obra de Dios. Hay unos que no obedecen, que me dicen, yo le digo haz esto, y no lo hacen, que lo van a hacer y no lo hacen, y otros que dicen que no lo van a hacer, pero sí lo hacen. Pero cuando te dice Cristo eso, ninguno de los dos está bien, porque uno es desobediente y el otro está haciendo como Santiago. Te está hablando y te está diciendo, te está haciendo algo no proveniente de la fe. Y dice Santiago, todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que Santiago te quiere decir ahí, porque acuérdense que Santiago fue discípulo de Cristo y él conocía bien la parábola. Ahora él convierte esa parábola indicando que dónde está tu obra sin fe y tu fe sin obra, muéstramela. Es ahí donde Santiago saca la dicotomía en aquellos que piden y no reciben porque piden mal. Y también dice que nadie puede tener fe sin obra, pero también te dice todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces Cristo te dice, ninguna de las cosas en las cuales Dios presenta allí usted quiera estar. Usted dice la palabra que también Dios presenta una dicotomía en lo que es las vasijas de honra y vasijas de deshonra. Entonces muchas veces nosotros preferimos ser la vasija de honra, pero Dios te dice, si tú vas a ser vasija de honra, entonces tienes que aceptar que tú vas a ser reformador de las vasijas que no tienen honra. ¿Y qué ocurre en el pueblo de Dios? La gente no acepta las vasijas de deshonra, y es precisamente lo que nosotros estamos hablando. Queremos que nuestra iglesia, Santiago, traduce esa parábola y dice, porque ustedes son vasijas de honra. Cuando entra un mendigo, usted lo sienta atrás, y cuando viene el rico, el que está bien vestido, usted lo sienta adelante. Entonces dice Dios, ni la vasija de honra me sirve, ni la vasija de deshonra, porque los dos tienen un grave problema. Y tú sabes cuál es el problema, ya Dios te lo dice allí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo le dice Jesucristo, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. Lo que Dios te está diciendo, que tú tienes ya que estar dentro del pueblo de Dios, sirviéndole a Dios, pero ya no en tu carne. Hay cosas en las cuales para Dios siempre van a estar
en el marco del plano del bien y del mal. Ese árbol que comió Eva es un árbol de iniquidad. Ese es el árbol del alma en el cual nosotros arrastramos cada día ese pensamiento adámico del Edén, eso que Dios mantiene en el hombre, pero ya lo perdonó a través de la sangre de Cristo, pero el hombre insiste en sacarlo. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada, por cuanto el que saca todo eso y nace la justicia en ti es el Espíritu Santo. Y como las personas pues siempre andan buscando su haber y andan buscando su propio su propia conveniencia, entonces usted ve que Dios no puede hacer nada a través del Espíritu Santo para que las personas puedan de alguna forma venir a Él con esa actitud en la cual no representa para Dios una afrenta. Y Dios necesita que tú dejes de ser esa afrenta para Él. Hay muchas situaciones que se están dando ahora en las cuales dice que la gente no está teniendo temor de Dios. El cuerpo de Cristo no está teniendo temor de Dios. Estamos tratando de traer la voz de Dios para ver si el Cristo puede venir y puede llevarse esa gran tribulación. A través de la tribulación va a haber bastante personas en las cuales van a sufrir, pero Dios quiere llevarse esa tribulación. Es posible que si tú continúas en esta situación de afrenta para Dios, en la cual tu corazón no tiene una fe sencilla, como es el caso de muchos hijos de Dios, en la cuales vemos a María, una mujer a la cual se le presenta el Espíritu Santo y le dice: María, salve. Y solo María le puede preguntar. Y usted dice: pero María también cuestionó al Señor. Lo que pasa es que aquí hay algo. Cuando usted entra en lo que es la identidad de hijo, es engendrado por el Señor, usted puede preguntar lo que quiera y los misterios le serán revelados. Mientras usted tiene ese acceso cerrado, y usted me preguntará: pero ¿cómo lo voy a tener cerrado si a mí me enseñaron que cuando yo confieso que ya Cristo murió por mí, yo hice una oración, ya yo soy hijo de Dios? Y déjame decirte que eso solamente está dentro de lo que es una teoría, pero en la práctica es diferente. Por eso te estoy planteando la dicotomía que hay. Si tú puedes extraer en revelación esta palabra, cuando tú la estudies en la Biblia, y tú puedes ser revelado sobre eso, tú puedes ser ejercitado y revelar tu condición, como yo puse en el título de este live, la condición del hombre. Esa condición Dios te la revela a través de la enseñanza de Cristo, a través de los evangelios, a través de las cartas paulinas. Tu verdadera condición. No nos debemos llevar por lo que nos han enseñado en práctica, porque lo que nosotros estamos entonces haciendo es solamente atendiendo una parte del asunto, pero lo que es en el todo, que engloba a Cristo, que es el nuevo pacto, dice: ministro competente de un nuevo pacto, usted tiene que abordar todos los ministerios. Hay personas que solo quieren escuchar al profeta. Recuerde que el profeta te trae misterios. Los profetas te revelan los misterios proféticos que otros no entienden. Usted le gusta mucho la intervención profética. Usted ve que un profeta se presenta y usted ve los likes llenos. ¿Por qué? Porque las personas están buscando solamente una parte del asunto. Y usted no puede entonces llegar a esa identidad de hijo y esa confianza, porque usted solamente está escuchando lo que el profeta te dice y tú dices: lo recibo. Y usted entra a un live de un profeta, usted se va a dar cuenta que la persona dice: amén, 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 lo recibo, y ya, gloria a Dios. La persona solamente se está ejercitando en una parte de la dicotomía. Por eso la Biblia dice que no puede estar pero ni allá ni acá, tú tienes que estar en el centro. ¿Quién es el centro? La raya que yo te acabo de describir, en la cual lo que está a la izquierda y a la derecha no vale. El camino es Cristo. Entonces hay gente que está o de una parte, está con apóstoles, le gusta la enseñanza,
no le gustan los profetas, rechaza la enseñanza del maestro, del evangelista, no cree en esto, no hace. Entonces, si usted no cree, usted no va a lograr plenitud. Entonces es así que usted ve personas que quieren estar de un lado, del otro, de atrás o adelante también. Entonces usted ve que usted no va a adquirir esa posición. Por eso usted ve arando y luchando cada día. Dios es cierto que levanta exhortadores. Dice que los ministerios son 5. No existen los ministerios de exhortaciones, pero dice que sí es un don. Dentro de lo que es los 5 ministerios, usted puede tener el don de la exhortación. Por eso usted ve que hay personas que cuando empiezan a hablar, usted empieza a llorar, usted empieza a ser reanimado. Si usted quería abandonar, usted va a volver. Si usted se quiere ir de la casa, si se quiere divorciar, hay personas con tal impacto de ese don que van a lograr que usted entre nuevamente en carril. Pero eso no solamente es lo que te debe interesar. Lo que a ti te debe interesar es entrar en la condición que Dios te quiere. Es en esa condición que tú vas a agarrar la fuerza primero para entrar en su voluntad, su propósito y su guianza. Porque dice que los que son guiados son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Por eso son hijos. Porque si tú no eres sellado con el Espíritu de Dios, tú vas a ser como aquella mujer que le decía a Cristo: mira, Señor, mi hijo está endemoniado. Y Cristo le dijo que era un perrillo. Y ella le dijo: pero por lo menos estoy creyendo. Y por lo menos, entonces Cristo le echó ese pedazo de carne. Y le dijo: mira, te sané a tu hijo. Pero esa mujer no fue salva. Esa mujer no tiene la herencia de la salvación. Tampoco tiene la herencia que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos como si fuésemos esa siriofenicia, solamente pidiéndole pedazos de carne al Señor que nos los tire como si fuésemos perrillos, y nos acomodamos a esa vida. Por eso yo tengo un video donde yo siempre le digo a la persona: mira, las personas dicen que el camino del Señor es duro. Claro que tú lo vas a sentir duro y durísimo, mucho más, porque dice Cristo que tú no estás dentro del gozo del vituperio. Cuando tú estás dentro del vituperio del reino, tú no vas a decir que esto es duro. Tú vas a decir que por amor a Cristo yo soy débil, pero cuando soy débil entonces soy fuerte. Tú vas a hablar como hijo de Dios. Pero tú cuando oyes personas que están diciendo: bueno, ahí en la lucha, pero vamos ahí, creemos en el Señor, y tienen tanta palabra que hasta se la memorizan para poder hacerle frente al diablo, para poder hacerle frente a la situación que están viviendo. Déjame decirte que esas personas todavía están en una dicotomía. Esa persona todavía se encuentra en un plano o en el otro. Esa persona no está en la raya que es Jesús, que te está diciendo: mira, el que acá te agarra allá, Jesús agarra acá, Jesús agarra por todos lados, te quiere traer. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Jesús siempre está dando una voz de alerta. Siempre está hablando de colirio. Siempre está hablando de comprar oro refinado. Siempre está hablando de restitución. Y si vamos a la carta de Pablo siempre habla de ser conformados, de ser transformados, de ser formados. ¿Por qué tanta palabra? Porque Pablo sabía que en cada generación íbamos a tener la misma situación. Entonces, esto de la dicotomía, la afrenta que Dios ¿por qué? Digo afrenta porque muchas veces usted tiene afrenta con Dios. El hombre cuando vio que llegó el hermano, se llevaba muy bien con su padre. Pero cuando llegó el hermano, entonces empezó a sacarle al padre y a tirarle al padre todo el trabajo que él había hecho y que nunca le dio una cabrita para una fiesta. Entonces te sale tu verdadero hombre. Muchas personas están esperando cosas de Dios, están sirviéndole el agua al pastor, están predicando inclusive, pero están viendo al otro predicador que va en su carro y tú siempre tienes que ir en un bus. Y tú dices: pero ya yo soy la gran predicadora, yo soy el gran predicador, yo también quisiera cosas de Dios. Pero tienes afrenta. Dios quiere que tú te ubiques en donde está su bendición, para que tú puedas. Él quiere bendecirte.
Pero lo que pasa es que si tú realmente tienes cosas en las cuales Él ve, porque el Padre sabía lo que el Hijo estaba pensando. Él sabía solamente que como no había llegado el hijo pródigo, no había salido el monstruo que estaba en él, el egoísta que estaba en él. Entonces hay muchas personas dentro de lo que es. Ahora, esto no es una predicación nueva. Lo único que te lo estoy poniendo desde una perspectiva en la cual te puede servir mucho las palabras del Señor, en la cual tú puedes traer luz, en la cual Él te habla del sembrador. En el sembrador ya no te presenta dicotomía. En el sembrador te presenta 4 posturas. E inclusive te presenta la tierra buena. Pero la tierra buena inclusive puede dar fruto a 30%, a 60% y a 100% por uno. Pero va en aumento. Y mira que te presenta de último la tierra buena, porque lo que te está indicando que todos vamos a pasar por esos pedregales, por esos espinos, que siempre vamos a estar junto al camino, pero no en lo que debemos estar. Entonces, para que tú llegues a ser buena tierra, para poder entonces ser abonada por el Señor, dar fruto, es ahí donde tú tienes que ver qué es lo que Jesús te dice en todo lo que, porque todo lo que Jesús quiere que nosotros obtengamos, nos dio la enseñanza, solamente que nosotros tenemos que buscar. Por eso te dice, busca el reino, porque ahí es donde está tu salvación, ahí es donde está que tu fatiga se acabe. Por eso Jesús siempre decía, mira, mi yugo es fácil, mi carga ligera. ¿Qué te está diciendo? Que Él va a ver en el pueblo de Dios, inclusive estaba viendo el pueblo de Dios, cargas. Y la gente lleva cargas. ¿Por qué lleva cargas? Porque simple y sencillamente las quiere llevar. Son cargas de la carne, porque no has nacido de nuevo. Cuando tú no tienes una fe, la persona que nace de nuevo tiene una fe sencilla. Una fe sencilla no es una fe donde tú no vas a tener algo que decirle a Dios, o a donde tú no vas a llorar más, o a donde tú no vas a sentir incomodidad física o como sea. Una fe sencilla, simple y sencillamente es una vida de fe que se abre, que entra la luz y que usted puede ver todo claramente, como es en el caso de Elizabeth y el esposo. Hay una dicotomía. Elizabeth tenía una fe tranquila, pero el esposo no, y por eso quedó mudo. Cuando ya él vino, que pasó su proceso. Por eso digo que el proceso es bueno, pero Dios no quiere proceso. Dios lo que quiere es fe. Dice, cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en el mundo. ¿Por qué? Porque es una lucha contra aquello en el cual el enemigo sabe que si el hombre de Dios tiene una fe no fingida, tiene una fe como María que dice, heme aquí, solamente le preguntó al ángel cómo será eso. El ángel le explicó y ella solo pudo pensar, cuando ya pasó lo que pasó, es que José iba a pensar mal de ella, su padre, o lo que le pudiera pasar. No sabemos qué había en el corazón de María, pero tenía una fe tan sencilla que vemos todo lo que después ocurre, y nosotros jamás vemos que el Espíritu Santo haya revelado una inspiración a los escritores. En el caso de Lucas, que narra mucho más el nacimiento de Jesús, más largo, en donde María pueda tener una quejanza, en donde María pueda, inclusive dice que ella fue donde Elizabeth, tenía una fe tan sencilla, que tenía una guianza de Dios siempre a donde ella tenía que estar. Así sea que la pasara mal, así sea que la pasara bien, no tenía ambulancia, no tenían de parir, pero simple y sencillamente esa es la fe que Dios está buscando. Todos la podemos tener. Lo único que tú tienes que saber es que si tú tienes afrenta en tu vida con Dios, o tú haces que Dios te vea a ti como una afrenta, porque muchas veces lo peor que podemos hacer es que Dios nos vea a nosotros como una afrenta. Cuando Dios te ve como una afrenta y no como hijo, Dios te está viendo como Jesús vio a Pablo y le dijo a Saulo, Saulo, duro te he de dar cosas contra el aguijón. Esa es una afrenta, ese es algo. Jesús no quiere decirnos nada de eso a nosotros.
Jesús jamás quiere presentarse ante nosotros y decir, te es necesario padecer por causa de lo que estás haciendo. Para nosotros hay misericordia, dice la palabra, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay sentencia. Sin embargo, si Dios necesita que tú te enmiendes y tú no lo haces, entonces Él va a tener que usar la fuerza, va a tener que hacer lo que hizo con Pablo, va a tener que rebelarse, va a tener que alarte, va a tener que de alguna forma. No pienso que Dios cierra puerta de nada, pero sí sé que tus mismas situaciones te van a llevar a una situación muy difícil en la cual Dios entonces puede tomar esa situación y poder entonces procesarte. Dios, la verdad, no quiere procesar a ni un hijo de Dios. Para Dios eso no está en su plan. Yo veo a personas predicando y diciendo que el proceso es parte. Dios no tiene estipulado por ningún lado que el hombre sea procesado fuera de lo que respecta a su propósito. Su propósito te procesa, que es diferente a un propósito a un proceso para llevarte al propósito, que son dos cosas diferentes. Cuando tú entras al propósito, entonces vas a tener procesos, pero se llaman vituperios, que la palabra se llaman persecuciones, y en otros casos también algunos apóstoles le llamaban prueba. Pero eso de proceso no existe, la palabra esa en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no es algo que haya sido estipulado. Es el hombre, hay un video que yo hablo en donde es el hombre que por causa de la iniquidad en la cual nosotros venimos, que es precisamente lo que estamos hablando, desde dos planos en los cuales nosotros queremos estar. Nosotros tenemos que estar en una sola línea. Entonces hay personas predilectas que le gusta la predilección y necesita estar siempre de un lado o del otro. No sé cómo tú vas a servir a Dios si tú no puedes estar. Por ejemplo, hay mujeres que ellas no pueden estar, no se sienten bien si ellas no tienen un maquillaje en la cara. Entonces, si Dios te lleva a ti a un llamamiento en donde tú no puedas definitivamente tener ese tipo de vanidad, ¿qué vas a hacer? Entonces Dios no te puede usar. Tú le estás poniendo condición a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo tu corazón, está viendo cuánto tú defiendes todas estas vanidades, cuánto inclusive tú te enfrentas con personas. Cuando las personas quieren decir, yo he visto pastora enfrentándose a los likes en los likes a la gente que le está publicando las cosas y hace así y los bloquea. Yo digo, amado Dios, y si tú la llamas ahí y le dices, mira, tienes que cortarte toda esa uña porque tú vas a unas misiones ahora y tú no puedes tener esa uña, ya ese estilo de corte ya no lo puedes tener, allá no lo necesitas, ¿qué tú vas a hacer? Entonces tú te vas a poner a pelear con una persona que es porque solo te está hablando de tus uñas. Tú le vas a prestar atención. Tú le vas a poner a parar tu like, a parar tu palabra para contestarle a esa persona. Entonces Dios está viendo en definitiva a su pueblo que es líder. Porque también está hablando de los líderes, de personas que tienen muchas cosas en las cuales tienen una partidura. No están en la línea, no están en el centro. Están siempre de un lado o están en el otro. Usted por lo menos cada día sabes cómo vas a descubrir si tú estás en dicotomía, si tú estás en afrenta con Dios. Es que tú tienes que revisar qué es lo que tú estás aceptando más que otro. O si es que tú puedes entrar en cualquier agua y bañarte y no te molesta, si es tibia, si es fría, muy caliente, lo que sea. Si tú tienes cada vestido para cada época, si tú tienes en tu closet toda la ropa adecuada, eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos siempre predilecciones y nosotros no podemos inclinarnos de un lado o del otro. Yo veo personas que de salida, yo veo que eso es un peligro en la cual pueden estar presentando ante Dios una debilidad en la cual Dios no te puede llevar
a donde te tiene que llevar. ¿Por qué? Porque en definitiva las cosas que hablan, las cosas que dicen, se parcializan mucho con lo de este mundo. Y ya tú no notas que somos todos en un mismo pueblo, una misma forma de hablar, sino que tú ves personas que solamente pues defienden una causa X cultural, inclusive política. Personas que están creyendo que Dios puede hacer algo solamente con un hombre, pero que con otro no lo puede hacer políticamente. Yo no creo en eso. Ahí están los Estados Unidos. Pastores que están hablando y ellos están en una línea. El cristiano no puede estar en una línea. Diciendo que si Trump no gana, nosotros vamos a tener problemas en Latinoamérica. Yo no me dejo asustar de esa manera, porque a mí no me interesa. Cuando ha ganado Estados Unidos, la verdad a mí eso no me ha molestado. Yo sentí una vez que viajé a los Estados Unidos, la única vez que viajé, que cuando yo llegué ahí, pues yo ni siquiera tuve nada que ver con ningún gobernante. Entonces yo sentí los Estados Unidos igual que lo que yo puedo sentir ahora, la diferencia de que usted vaya, porque está el problema del COVID. Pero mientras eso no estaba, usted siempre no ha ido a Estados Unidos, lo que han ido, y siempre no está el mismo frío, la misma situación. O sea, yo no he visto disminución de nada, ni de riqueza, ni nada, ni de estas cosas. No sé, en realidad son cosas que el enemigo está tratando en la mente del cristiano, que cada día se está parcializando más en cosas, partiéndose, cayendo en lo que ya Jesús como profeta predestinó, porque sabía que iba a pasar. Ahora Dios también te dio las armas para salir de todo ese engaño, porque cuando tú empiezas a entrar en ese tipo de sutilezas, de parcializaciones, entonces es donde tú vas a ver al final el resultado de esa conducta. Entonces nosotros vemos que aquí también, cuando hay cualquier tipo de situación, el panameño, el cristiano, principalmente, se parcializa con cosas. Y tú veías cristianos parcializándose y poniendo en sus iglesias, quédate en casa. Y yo digo, ven acá, pero si eso salió del gobierno, tú no tienes que aplaudir nada. Todo lo que sale de un gobierno no puede ser avalado por el cielo. Déjame decirte. Por tanto, si tú estás en un lugar y tú estás avalando algo de ese lugar, por ejemplo, yo soy educadora y en un colegio me ponen una etiqueta a venderme. Yo recuerdo que nos ponían a vender etiqueta del mundial y esa etiqueta yo la tenía que vender a $1. Yo jamás iba a poner en mi carro esa etiqueta, porque yo soy cristiana, yo no soy deportista. ¿No me entiendes? Tú tienes que evitar, asuma, y por eso es que nos llaman fanáticos. Por eso a Jesús lo odiaban. ¿Por qué? Porque él era tan estricto, siempre lo querían como llevar a una línea y el otro lo quería llevar a otra línea. Y él decía, yo gloria de hombre no recibo, pues yo no, ni estoy en la línea de los que están conmigo, ni estoy en la línea de los que no están conmigo. Porque el que conmigo recoge no desparrama. O sea, ahí el que tenía la potestad, él siempre hablaba como la suma potestad, y nos ha dado esa potestad a nosotros, de tener autoridad en nuestra casa, en nuestro carro, en nuestra vida, todo lo que está aquí hasta tu pie, lo que te pones, lo que hablas, todo. Tú tienes que tener un frente que no se vea que tú estás parcializado en nada. Porque a mí nadie me puede obligar a poner en mi casa a ningún político, así sea que sea cristiano. Porque yo lo voy a poner mejor como pastor que en un afiche que va a predicar. Pero si ese pastor a la vez me dice, hermano, usted me puede apoyar, yo le digo no. Porque yo no apoyo, yo lo puedo apoyar en mi voto secreto. Porque yo tengo que ir a votar, claro que sí. Pero yo no voy a parcializarme diciéndole, comprometiéndome con usted, de que usted va a estar en mi puerta con un afiche y otros
van a ver que yo estoy parcializado con su causa porque yo no pertenezco ni a su partido, ni pertenezco al equipo que a usted lo está oficializando. ¿Me entiende? Son ejemplos de que debemos tener posturas en todo lo que nosotros, por eso Dios solamente puede usar en este tiempo los que van teniendo esa revelación de poder tener una sola línea, y esa línea solamente tú la consigues cuando tú entras en lo que es la voluntad y la guianza. Y la palabra te lo dice claramente, no es el que entiende todas estas cosas y la va a aplicar sin fe, no, es el que ya en definitiva va a entrar a permitirle a Dios poderlo hacer, porque es Dios que lo hace. Entonces usted se da cuenta cuando el sol de justicia nace en usted, por cuanto usted está viendo cosas y usted no puede callar, y usted no le interesa que otro le vaya a decir y lo vaya a insultar. Hay veces que yo he estado en el trabajo y hay cosas que se están diciendo del director, pero como no le gusta estar en el compinche, el cristiano le gusta estar en el compinche, está viendo que están hablando otra persona y tú no te paras. Tú te quedas allí. O te paras o le dices a esa persona, mira, deja de hablar a esa persona porque me voy a parar. ¿Qué hace el cristiano? Simplemente se queda allí y mira a todo el mundo, pero dice que no dice nada, pero te quedas allí. No haces una hoja, no levantas una hoja de protesta, porque al levantarte estás dando un mensaje, y al decirle, ven acá, no hable del jefe, porque si tú eres jefe no te va a gustar. Entonces ese es el sol de justicia que tú ves que el cristiano no tiene, ni siquiera en su casa. Hay cristianos que yo he llegado a casa de cristianos que yo le digo, oye, pero tus hijos están haciendo demasiada bulla, allá abajo vive gente y ellos están golpeando porque tú no le hablas. Y la cristiana me dice, pero cuando ellos me lo hacen a mí, pero es que ellos son impíos, ellos no van a entender. Dale el ejemplo. El día que ellos te van a acusar, jamás ellos van a decir algo, jamás pueden decir que tú también se lo haces. Entonces tú ves el cristiano que no tiene ese sol de justicia, es porque tú no has sido renovado, tú has perdido un poco el lazo con el Señor. Debes reconciliarte. Hay cristianos que piensan que cuando se le llama la reconciliación es solamente el que está afuera, que se fue y se descarrió, y esa persona regresa a los caminos y esas son las que necesitan reconciliación. No, el cristiano también necesita ese lazo, volverlo a agarrar y retomar nuevamente la rienda. Porque cuando tú te alejas mucho y ese lazo está allí roto y no logras la conexión, vas a tener a veces tinieblas, vas a tener pérdidas, vas a tomar malas decisiones, vas a vivir una vida normal como cualquiera, cuando nosotros no somos llamados a vivir ninguna vida normal como los demás, sino una vida que va por encima de todo, una vida a la cual los demás quieren tener esa vida. Al contrario, se preguntan qué pueden hacer para poder ser como tú. La Biblia habla de eso y dice que eso es posible cuando un hombre logra conectarse con el propósito y con la voluntad de Dios, y sobre todo con la guianza. Entonces, es esa afrenta de la dicotomía a la cual no agarramos ese hilo, que nos mantiene en esta situación de tira y jala, que no nos deja tomar la rienda, tomar ese carril el cual Dios quiere, porque necesita definitivamente hacerlo. ¿Para qué? Para salvación. Hay muchas cosas en las cuales la Biblia habla de que personas llegan a la apostasía. Definitivamente, porque esa apostasía te hace endurecerte tanto el corazón que tú no sientes ya a Dios, tú perdiste la sensibilidad, tú estás trabajando por inercia y verdaderamente estás trabajando solamente para Dios, con un corazón cargado, un corazón que cuestiona a Dios, en el caso de Jonás, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que ese corazón vuelva, porque si no vuelve, se endurece, y es donde la gente puede caer fácilmente en una actitud apóstata sin saberlo.
¿Por qué? Porque empiezas a darle, como dice Jesús, cosas contra Él. Vas en contra de Él, te conviertes en un chuzo en el cual quieres ir contra Él, que es otro chuzo, pero sabemos que Él siempre va a vencer. Y Dios te dice, no lo hagas. No estés en afrenta conmigo. Es más, reconcíliate conmigo. Entonces Dios está hablando a su pueblo, sobre todo porque tiene que hacer, es un trabajo grande en la cual nos está indicando que hay lazos sueltos y que aunque esto parezca profético, pero la palabra nos habla así, hay muchos lazos sueltos, muchos cabos sueltos en el pueblo de Dios, gente que no está siendo guiada por Dios, y eso es lo que está trayendo que muchas veces, dice la palabra, en su misericordia Dios no ha venido, porque es posible que usted pueda tener problemas hasta con su salvación por causa de ese endurecimiento, porque el apóstata jamás podrá entrar a la eternidad. Recuerde que eso es carne, es más, nada de lo que sea carne va a poder entrar a la eternidad. Y nosotros a veces pensamos que, bueno, como Cristo murió por nosotros, pues por lo menos vamos a entrar a la eternidad, sí. Pero hay algo que Cristo le dijo a Juan: no puede la carne agradar a Dios, a Nicodemo. Y le dijo Nicodemo, de lo que nace la carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es, no pueden agradarse uno al otro. Entonces, tú no vas a, si tú te mueres de esa forma, tú no vas a poder entrar en ese reposo. La palabra dice claramente en el libro de Juan, léalo, que hay personas que van a oír la voz de Dios, la voz de Jesús, y que van a salir de los sepulcros. Mira que te está hablando de sepulcros. Y tú vas a descansar ciertamente porque tienes la posibilidad de resurrección. Pero la palabra dice, algunos van a salir a resurrección, a vida de resurrección para salvación, y otros a vida de resurrección, van a resucitar. Todos vamos a resucitar, pero dice a vida de resurrección para condenación. Lo acabo de leer. Es terrible. No había leído ese versículo y la gente lo tiene ahí y dice, bueno, pues ya yo voy a resucitar para salvación. Pero con tanta afrenta que tú cargas, ¿cómo tú vas a resucitar para salvación? Para la eternidad de Dios, si tú te vas a morir en afrenta. Entonces, todos van a saber, el Señor va a saber quién murió así y quién no murió así. Entonces ya la cosa no está ya por lo que nosotros estamos viviendo aquí, sino ya es para lo que nosotros podemos vivir allá, porque hay muchas personas que, bueno, ya se acostumbran a su forma de vida y llegan, usted ve que hay muchos ancianos que han sido pobres toda la vida, han sido supersticiosos toda la vida, se le llaman curanderos, se le llaman esto, lo otro, y nunca les ha interesado pues enmendar su vida y así se mueren, ¿verdad? ¿Dónde usted cree que esa persona cuando resucite va a estar? Si su abuela se murió así, creyendo en esos rezos que se hacían antes, usted se acuerda, y usted ve que esas abuelas racias no quieren entender, no van definitivamente a resucitar para salvación, porque ellas se murieron en esa afrenta, en esa contienda con Dios, en esa Cristo murió por todos nosotros, pero hay personas que insisten en morirse de esa manera. ¿Qué podemos hacer? Entonces, Dios está haciendo el llamado, a pesar de que hay estremezones, como lo que ha pasado ahora con la economía y el COVID, el hombre insiste en no atender esto. El hombre insiste en simple y sencillamente ver que esto pase para continuar su vida, pero no está atendiendo lo que Dios está diciendo, y lamentablemente la palabra está bien clara allí y te dice que tú vas a resucitar para condenación, pero también hay quienes van a resucitar para salvación. Pero lo que Dios quiere a los hijos de Él en este tiempo también es restaurarlo, es prosperarlo, es transformarlos y es formarlos en Cristo. Entonces las afrentas no te van a servir. No te van a servir, porque eso lo que hace es alejarte de Dios, y Dios está tratando de alguna forma
de poder de ubicar, te manda palabra, te manda esto, te manda lo otro, pero tú insistes en seguir lo que tu cabeza y tu mente te está diciendo, que es lo que debes oír o es lo que debes hacer. Entonces, si Dios está hablando y lo sigue hablando, créeme, usted entra a la guianza de Dios y usted se va a dar cuenta que Dios le va a conectar. Yo nada más hago así y me conecta con personas en las cuales está hablando todo lo que Dios está esperando del hijo de él. Dios está desesperado porque sus hijos se reconcilien con él, porque sus hijos conecten el hilo, el cordón umbilical espiritual para poder encaminarlos. Y el hombre de Dios pues simple y sencillamente pareciera que no tuviera ojos ahora para ver, no tuviera oídos, y todos están henchidos de su propia vanidad, porque eso es lo que muchas veces está pasando, henchido de su propio, dice la palabra que en los últimos tiempos la gente va a casarse, la gente tiene más cosas que hacer, tiene deseos de hacer y deshacer, y usted ve que en realidad, aun cuando en Panamá tenemos esta situación económica, usted se va a dar cuenta que hay personas que unas están cerrando negocios y otras están abriendo negocios, y uno se pregunta, ¿y tú para qué abres un negocio que en este tiempo pues está bien difícil la clientela? ¿Y para qué tú vas a abrir un negocio nuevo? Veo personas que están abriendo negocios nuevos hasta de belleza. Yo digo, pero ¿para qué tú vas a...? Si la clientela ni siquiera está en la calle mucho, tú tienes que esperar que llegue la clientela para que el salón... Y uno se pregunta, pero ¿cómo es que está pasando esto? Precisamente por esto, porque hay personas que a pesar de que hay estremezones, hay situaciones, no esperan ante nada, no se detienen a pensar nada del futuro. No hayan sensatez. Y están hablando de que quieren que hablan casinos, de que quieren que hablan playa, que hablan, pero ¿para qué tú quieres eso? ¿Para qué tú quieres un cine abierto? Es más, los hoteles por los turistas, pero ¿para qué yo quiero un cine abierto? Entonces, en vez de estar abriendo otras cosas que necesariamente se necesitan, tú vas a abrir cosas que lo que están propagando más la situación, es el riesgo. Entonces, nosotros estamos viendo que así mismo ocurre en el pueblo de Dios. Hay personas que están cerrando iglesias, pero hay otras que están ensimismadas en que quieren iglesias. Pero no están pensando en que si hay un estremezón, es mejor tener las herramientas y estar bien seguro de lo que uno va a hacer, porque esto no es un tiempo de que tú puedes hacer algo a la ligera ahora como antes. Es un tiempo que las cosas tienen que pensarse sobremanera, tienen que pensarse mucho. Inclusive la mujer que se va a casar, que va a planificar hijos, tiene que pensar cuántos hijos va a tener después de este tremezón. Toda mujer debe cuidarse. ¿Y qué usted ve por allí? La mujer de Dios apurada a casarse, apurada a hijos, apurada a esto. Oiga, pero si para qué tú quieres esto, si tú estás viendo que estamos en un tiempo donde tenemos que ver lo prioritario. ¿Cuál es lo prioritario? En que el hombre tiene que ahora estar seguro de lo que va a hacer. Estar seguro de que el paso que va a dar, ese es un paso que te va a traer bienestar en un futuro que tú no sabes cómo va a ser. Entonces, mire cómo lo que estamos tratando, estamos hablando con personas que tienen a sus hijos en la escuela privada. Ahora, ¿qué van a hacer? Porque el gobierno no les resuelve la situación de las escuelas. No hay escuela para meter a esos muchachos que no pueden pagar. ¿Cómo van a hacer esas escuelas privadas para poder pagarle a esos maestros de los pocos estudiantes que le pueden quedar? ¿Cómo van a hacer esas escuelas para sostenerse? Entonces están hablando de que el gobierno les ayude. Y todo el mundo quiere ayuda y todo el mundo quiere subsidio. Entonces estamos viendo que para tomar una decisión ahora tenemos que estar bien seguros de ellos, ¿verdad? Entonces
Nosotros, el pueblo de Dios nos está hablando, Dios nos está hablando, en la cual nosotros tenemos que ahora planificar y retroalimentar todas las cosas que queramos hacer en Él. Y ya sabemos cuál es el camino primero, el reino. Porque no podemos hacer nada, hay que entenderlo. No podemos hacer nada fuera de lo que es el propósito de Dios, porque no nos va a salir bien. Entonces yo creo que el pueblo de Dios está, en definitiva, está haciendo las cosas pues a su manera, no está oyendo la voz de Dios, está tratando de rehacer como que lo que el viento se llevó, traerlo de nuevo y reconstruirlo. Y yo te voy a decir que el viento es comparado con el Espíritu Santo, por tanto Él es el único que trae y que lleva las cosas. Entonces nosotros no podemos pretender ser esos vientos que vaya a reconstruir nada. Todo lo que el viento se haya llevado o lo que el viento nos haya llevado, hay que reconstruir, como decía una pastora, con los pedazos. Y después, lo que venga, tenemos que entregárselo en mano a Dios. O lo que queramos que venga, tenemos que entregárselo a Dios. Entonces, no podemos pensar de esta manera ni actuar. ¿Sabes por qué el Hijo de Dios no puede actuar así? Porque todavía no está siendo guiado por Dios. Entonces, ese es el problema que está teniendo el creyente. No está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Solamente se ha quedado en Romanos de la confesión, Romanos 9, 10, 9, pero no entra en la justicia que es por fe, que es la que te lleva a la obra, pero a la obra guiada por el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. Entonces, en definitiva, tenemos que retomar esto y tenemos que pensar de que si Dios está hablando algo, buscar siempre lo que esté más acorde con el reino, lo que esté más acorde con lo que es las cosas que son de arriba, dice la palabra. Porque si nosotros nos conectamos solamente a enfocarnos lo que queremos que Dios haga en las cosas de abajo, en definitiva, Dios no trabaja de esa manera y no lo podemos condicionar a eso. Por eso es que esa palabra me vino ayer, estaba yo en la madrugada, yo decía, pues entonces hay mucha pérdida dentro del pueblo de Dios, demasiada pérdida, hay personas que están desajustadas totalmente. Dios ha estado llamándolos a hacer las cosas que con urgencia, porque no hay tiempo, no se sabe quién va a estar aquí hoy y mañana no va a estar. Yo puedo tener la fe y la esperanza de pedirle a Dios que me dé más vida y puedo tener esa constancia, pero porque yo me puedo sentir en una esperanza en el Espíritu de que Dios lo va a hacer, porque es una promesa. Yo le puedo citar el Salmo 90 que me dice que son 80, 70, cuanto más recio 80. Puedo decirle todas esas cosas a Dios y pedírsela como hija de Dios. Pero muchas personas no entienden que a veces orando algo puede suceder otra cosa. Y es porque tú no estás dentro de lo que dice la palabra, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todas las cosas que tú pidas dentro de esa línea, tú las vas a obtener, porque Dios tiene la responsabilidad de preservarte por su propósito. Pero si tú te sales de la línea, aunque tengas propósito, es posible que puedas salir herida, es posible que puedas salir, como dice, desaprobado, puedes salirte de lo que es la cobertura. Y eso está pasando ya eso está pasando. Entonces, hagamos lo que hagamos, tenemos que volver a tomar el hilo, porque es lo único que nos puede ayudar a seguir adelante. Yo no sé qué piensan, yo me he cansado, llevo 6 meses en esta línea hablándole lo mismo a las personas, y déjame decirte que yo creo que hay personas que me escuchan, y es como yo le digo, me escuchan, pero como que lo escuchan para fisgonear, para ver qué es lo que tú dices, qué es lo que tú avanzas, para ver en qué te caes, en qué es lo que no dices bien, lo que sea, pero
no están en lo que están, porque yo veo predicadores y inmediatamente yo le comparto, inmediatamente yo interactúo con esa persona. Pero hay personas que yo la veo en mi live y no dicen nada, no los comparten con sus amistades, y yo no entiendo entonces para qué tú entras a un live y tú no vas a compartir, tú no vas a participar. Entonces tú estás viviendo por vivir. Y yo le digo al Señor, yo no paro, porque es posible que esto que están viendo mis ojos es una cosa, pero Dios tiene otra cosa en lo que dice: si tú me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y la constancia de los hijos de Dios es una marca que usted está en línea. Ya para terminar, tú puedes saber si tú estás en la línea de lo que es ese manto cubriendo tu vida, y es eso: es la misericordia que va a salir de ti, es la fidelidad que yo hablaba en un video anterior, de lo que es la oración que Dios contesta a sus hijos, y la oración de los creyentes que Dios no la contesta, no reciben más nada que pan, techo, comida y vestido. ¿Sabes por qué? Porque tú estás conectado con la fuente y hay otros que están desconectados. Y eso es lo que te hace pues tener ese ADN de fidelidad, en la cual muchas personas creen que Jesús no la tuvo, pero Jesús sí la tuvo, y tuvo lugares donde él dice: yo no voy a ir, pero igual seguía yendo, porque dice: no hay profeta con honra en su tierra. Y déjame decirte que yo tengo hermanas que no sé, pero me escuchan en el live y nunca, hermanas de sangre, familiares, y nunca comparten mis. Entonces quiere decir que estoy pasando la de José. Ni los hermanos creen en ti, ni los hermanos creen en lo que tú estás hablando. Entonces eso me está llevando a una línea de seguir siendo fiel y de decirle a Dios: mira, el único que está viendo la fidelidad eres tú, y yo pues como Noé en medio con un barco grande, pues entonces seguir adelante y teniendo la incomodidad, porque sí me incomoda personas que se metan en el live y no comparten el live y no dicen nada. Y entonces en realidad pues yo no hago esto para que nadie me esté viendo, ni para que nadie se esté entreteniendo conmigo, que no tenga nada que hacer, sino que tú te hagas parte de este movimiento. Mi movimiento y los que participan en ello por fe en Dios se llama Movimiento Visión de Reino. Esa página está allí, yo la he puesto para que tú le pongas me gusta. Ese es un movimiento en el cual nosotros tenemos visión de que va a ser llevado donde Dios dice, y las personas que están conmigo, yo siempre le digo, todos somos predicadores, todas las personas pueden aportar algo, ya sea escribiendo algo en el live, o ya sea que me inviten y quieran participar en el live. Yo le digo a todas las personas que quieran participar en el live, que me vean, que manden la invitación y yo les abro para que digan algo, para que participes. Pero si no te sientes seguro, entonces compártelo, por lo menos evangeliza, porque eso es parte de lo que es el movimiento de Dios, y lo que Dios está compartiendo aquí a través de mi voz, tú lo puedes también hacer. Entonces lo dejamos hasta aquí y nos veremos en la próxima. Dios te siga bendiciendo.